Bien, vamos a leer entonces en el nombre de Jesús. San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7. Ahí, ¿se nota ahí? Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Primer, permanecer. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece, segundo, en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis, tercero. En mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, cuarto, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, quinto, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí, sexto, y mis palabras permanecen en vosotros, séptimo, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tomen su asiento. He puesto por título a este mensaje: ¿puede una rama vivir desconectado del árbol? Es una pregunta que vamos a intentar, con la ayuda del Señor, en esta tarde, de contestar. ¿Puede una rama vivir desconectada del árbol? Cristo es la fuente única y suficiente de toda vida espiritual verdadera, y nuestra única esperanza de fructificación está en permanecer en Él. A manera de introducción, amados hermanos, cuando Juan escribe esto, era la noche más oscura en la historia de la humanidad. Los discípulos estaban destrozados por la noticia de la partida de Jesús, paralizados por el miedo de lo que les vendría. Pero fue precisamente en este momento crucial de la última cena de que Jesús eligió revelarles una verdad que cambiaría absolutamente toda su vida. Durante siglos, Israel había sido representado como la viña de Dios. Los discípulos conocían esta imagen como la palma de su mano. Israel había cantado sobre la viña que no dio fruto, y Jeremías había llorado por la viña que se corrompió. Pero en esa habitación cargada de dolor, de incertidumbre, Jesús toma esta metáfora milenaria y la transforma completamente. Con una autoridad que asombra, declara: yo soy la vid verdadera. En una sola frase, Jesús estaba diciendo que todo lo que Israel había representado en el Antiguo Testamento, todo lo que las ceremonias habían simbolizado, todo lo que las tradiciones judías habían prometido, se cumplían ahora en Él. La supervivencia espiritual ya no dependía de nacer en la familia correcta o practicar los ritos correctos, hablando de la ley mosaica. Dependía de algo más simple y maravilloso y profundo: permanecer conectados en Él. En el momento de mayor crisis, Cristo no ofrece un programa de autoayuda. Les da una nueva forma de existir, la vida en comunión.
Esta tarde, entonces, con esta introducción, amados hermanos, vamos a explorar 3 verdades transformadoras para cada uno de nosotros. Número 1, la identidad exclusiva de Cristo, versículo número 1. Número 2, la imposibilidad de la autosuficiencia espiritual, de los versos 4 y 5. Y número 3, la realidad de la disciplina divina y la oración contestada, versículos 6 y 7. Para descubrir cómo estas 3 verdades nos llaman a una dependencia radical de Cristo, para ver cómo estas 3 realidades nos deben llevar a depender de Cristo. Número 1, entonces, la identidad exclusiva de Cristo. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. El texto griego presenta una declaración categórica. Recordemos que la Biblia fue escrita en griego, que tiene un sentido más histórico. Y la construcción yo soy es la misma forma que utilizada por Dios en el Antiguo Testamento cuando le revela a Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, que el yo soy, que fuera en el yo soy, y que Jesús usa repetidamente en Juan para afirmar su divinidad. Yo soy la vid verdadera. La vid, recordémoslo, que era Israel. Pero Cristo se presenta como la vid verdadera. Y la metáfora de la vid era profundamente familiar para el pueblo judío. El adjetivo verdadera no significa simplemente real, hermanos, en contraste como falso, sino genuino, sino definitivo. Él es la vid verdadera y no ha habido nunca otra vid verdadera, la realidad de la cual todas las demás son solo sombras de lo que había de venir, Cristo representado. Sin embargo, estas referencias del Antiguo Testamento consistentemente describen a Israel como la vid que falló, como lo decía nuestro hermano. Israel falló, definitivamente. Israel se corrompió, que no dio el fruto esperado. Y al declararse la vid verdadera, Jesús está proclamando que Él es lo que Israel fue llamado a ser, pero que nunca logró: la perfecta conexión entre Dios y la humanidad. ¿Por qué Jesús enfatiza que Él es la vid verdadera? El Padre es identificado como el labrador, ¿cierto? Estableciendo una relación trinitaria. El Padre cultiva, el Hijo es la fuente de vida y el Espíritu Santo, implícito en este contexto, es quien produce el fruto. Gálatas 5:22. Él es el que produce el fruto en nosotros. Jesús hace esta declaración por una razón fundamental: una exclusividad salvífica. Al declararse la única vid verdadera, Jesús establece que debe estar arraigado en Él, no en Israel. La salvación en el Antiguo Testamento era creer en el Mesías que iba a venir. Pero los israelitas creían que para ser salvo había que conservar o observar la ley. Y nosotros somos salvos porque creemos, ¿cierto?, en el Mesías que ya vino. En la vid verdadera, genuina. Amados hermanos, vivimos en una cultura que promueve múltiples caminos hacia la realización espiritual. ¿Por qué enfatiza Jesús que Él es la vid verdadera? Porque vivimos rodeados de vides falsas que prometen vida, pero terminan decepcionándonos. La vid del éxito
material. Promete satisfacción, pero siempre, siempre, siempre necesitamos más. La vid de las relaciones humanas promete amor incondicional, pero las personas nos fallan y nosotros también fallamos. La vid de la religión sin Cristo promete paz con Dios, pero solo ofrece reglas externas. La vid del entretenimiento promete escape del dolor, pero es solo un anestésico temporal. Todas estas vides que parecen dar vida, pero eventualmente se marchitan porque no están arraigadas en la vid verdadera. Y esta exclusividad no es arrogancia divina, hermanos, sino misericordia divina para nuestras vidas. Y permíteme ilustrarlo con una historia real. Hace algunos años, un joven profesor profesional vino a mi oficina completamente desanimado. Había construido toda su identidad alrededor de su éxito profesional. Trabajaba 70 horas a la semana en 2 colegios. Había logrado ascensos rápidos, tenía el respeto de sus colegas, lo querían harto en el liceo. Pero una crisis económica lo dejó sin trabajo. Además, fue despedido de nuestro liceo. Y de repente se dio cuenta de que no sabía quién era sin su título profesional. Me dijo, profe, o don Alejandro, me dijo, siempre pensé que era cristiano, pero ahora me doy cuenta que mi verdadero Dios era mi carrera, eran mis títulos. Cristo era solo una parte de mi vida, pero no la vida. Esa crisis lo llevó a descubrir que había estado tratando de obtener vida de una vid falsa. Solo cuando perdió todo lo demás, ¿cuántos de nosotros hemos estado ahí? Encontró en Cristo la vid verdadera, que nunca podría serle arrebatada. Esta es la realidad que hoy viven muchos de nosotros. Dios no nos deja vagando en la oscuridad, preguntándonos dónde encontrar vid real. Él nos dice claramente en esta tarde, aquí, hoy, aquí estoy. En mí encontrarás todo lo que buscas. Y esta verdad debe transformar completamente nuestra perspectiva de Cristo. Cuando enfrentamos crisis, nuestro primer intento no debe ser buscar soluciones en nuestra sabiduría, sino correr a la cruz. Cuando experimentamos vacíos emocionales, la respuesta no está en llenar ese vacío con actividades o relaciones, sino en reconocer que solo Cristo puede satisfacer el hambre más profunda de nuestros corazones. Cuando luchamos con propósito y significado, la respuesta no está en encontrar nuestra pasión humana, sino en descubrir nuestra identidad como ramas conectadas a la vid verdadera. Cuando enfrentamos culpa y condenación por nuestros errores, por nuestros pecados pasados, la respuesta no está en castigarnos eternamente o tratar de ganar el perdón a través de buenas obras, sino, amados hermanos, en recordar que Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho y que su amor es tan, pero tan profundo que no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame más. Él nos ama en forma incondicional y nunca nos va a amar menos, porque su amor es incondicional. Y de la misma manera nosotros tenemos que amar a nuestras espositas, a nuestros hijos. Mis hijos saben que yo no los puedo amar más, pero tampoco los puedo amar menos. Si Cristo es realmente la vid verdadera,
¿Cómo debería esto cambiar la forma en que enfrentas tus luchas diarias y tomas decisiones importantes? La respuesta está en reconocer, amados hermanos, que cada decisión debe filtrarse a través de nuestra relación con Cristo, buscando solo su gloria y confiando en su provisión, confiando en sus propósitos. Por ahí la semana alguien me preguntó si Dios tenía el control de nuestras vidas o Dios estaba si Dios estaba en control de nuestras vidas o estaba de luto. Me pareció una herejía, hermanos. Dios ha tenido siempre el control de todo. Dios no está divorciado. Dios mío. Y esto ya nos lleva al segundo punto, la imposibilidad. Segundo punto, por favor. Sí, dale. Ahí está. La imposibilidad de la autosuficiencia espiritual. Versículos 4 y 5. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjense que la estructura del versículo 4 en griego es enfática, es grandiosa, es determinante. El verbo permanecer aparece 10 veces en este capítulo. ¿No les llama la atención? El verbo permanecer, el verbo menei, aparece 10 veces en este capítulo, indicando su importancia central. Y se usaba esta expresión judaica para potenciar una idea determinante. Si no permanecemos en Cristo, no somos nada. No es un permanecer pasivo, hermanos, sino es un permanecer activo y continuo. Un estado constante de dependencia y conexión consciente de que sin Cristo no podemos hacer nada. Y la comparación sigue, es devastadoramente clara. Como la rama o el pámpano no puede dar fruto por sí misma. Y la palabra indica no solo incapacidad práctica, la palabra ahí no puede, griego dinatai, sino indica una imposibilidad absoluta. Es decir, sin Cristo usted está en un desierto sin agua, sin víveres y perdido. Sin Cristo usted está en el desierto de Atacama, sin agua y sin víveres. Va a durar 2 días y va a morir. Así que la palabra griega clave que expresa esa incapacidad está en el verso 4. No puede, la segunda frase. No puede. No es que la rama tenga dificultades para dar fruto por sí sola. Es que es completamente imposible por naturaleza dar fruto sin Cristo. Usted no puede desconectarse de la vid verdadera. Usted no puede amar a su familia si no aprende a amar como Cristo. Usted no puede servir bien en su trabajo si no se comporta como Cristo quiere que se comporte. Usted no puede amar a su hermano si usted no ama como Cristo quiere que usted ame. Todo lo que hacemos
Todo lo que pensamos debe filtrar a través de la cruz. No es que la rama tenga dificultades para dar fruto por sí sola. Es completamente imposible por naturaleza. Calvino dijo sobre este versículo: todo lo que los hombres intentan producir por su propia fuerza no es otra cosa que estiércol y corrupción. Martin Lloyd-Jones dice: separados de Cristo, no tenemos poder para producir un solo fruto espiritual. El cristianismo no es una mejora de nuestra vieja naturaleza, sino vida nueva procedente de Él. Y Charles Spurgeon, el gran predicador, dijo: mientras una rama esté separada de la vid verdadera, no importa cuánto se esfuerce, no puede producir uvas. Así es con nosotros. Separado de Cristo, su alma está muerta y no puede dar frutos para Dios. Y el versículo 5 intensifica esta verdad con una declaración que debe impactar profundamente nuestras vidas en esta tarde. Porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra separado es una negación absoluta. Literalmente significa que ninguna cosa podemos hacer si estamos separados de Cristo. Podemos amar, sí, pero no podemos amar como Cristo quiere que amemos si nos desconectamos de la vid verdadera. Y en el fondo vamos a amar mal. Si no disciplinamos a nuestros hijos como Cristo nos ordenó, vamos a disciplinar a nuestros hijos mal. Si no hacemos lo que debemos hacer en el trabajo, lo vamos a hacer mal, porque nos hemos desconectado de la vid verdadera. La tradición cristiana ha entendido correctamente que esto se refiere a la incapacidad total del ser humano para producir cualquier obra espiritualmente significativa aparte de la gracia de Cristo. Juan Calvino declaró: corta la raíz de todo orgullo humano y establece que toda nuestra suficiencia viene solo de Cristo. Pablo dice en Efesios 2, 8, 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto está implicando la gracia y la fe. Hermanos, si pudiera buscar su Biblia, Efesios 2, 8, 9, y rayar ese texto, usted entendería que hasta su fe Dios se la entregó. Por gracia, sustantivo femenino. Por medio de la fe, otro sustantivo femenino. Fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí, hermanos, si no podemos hacer nada sin Cristo. Esta verdad golpea directamente el corazón de nuestro orgullo y autosuficiencia. Nos creemos orgullosos, nos creemos autosuficientes. Estas palabras nos confrontan con la verdad central de la vida cristiana. No somos autosuficientes ni espiritualmente independientes. La autosuficiencia espiritual es una ilusión. Solo unidos a Él por la fe, en constante comunión y dependencia, podemos experimentar su poder obrando en nosotros. Solo dependiendo de la cruz
solo dependiendo de Cristo, solo dependiendo de su gracia. Incluso como cristianos, a menudo caemos en la trampa de pensar que podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Intentar vencer el pecado solo. Esforzarse por cambiar hábitos o vencer tentaciones sin orar, ni depender del Espíritu, es imposible. Servir en la iglesia con autosuficiencia, solo porque sabemos tocar algo, si no es con la gracia, no va a impactar a nadie. Saberse toda la Biblia, si no hay dependencia del Espíritu Santo, no va a convencer a nadie. Pero Cristo nos confronta en esta tarde con una realidad humillante. Separado de Él, no podemos hacer absolutamente nada de valor espiritual. Esa tentación que luchas por vencer, esa actitud que intentas cambiar, ese carácter que quieres desarrollar, sin Cristo es imposible. Sin Cristo todos sus esfuerzos son futiles, son inútiles. No es que necesites a Cristo para ayudarte. Necesitas a Cristo para hacerlo todo. Y esta verdad es tan humillante como libertadora, hermanos. Es tan humillante como libertadora. Nos obliga a reconocer nuestra incapacidad espiritual. Derriba nuestro orgullo y autosuficiencia. Nos iguala con todos los demás. Es humillante darnos cuenta de que sin Cristo no somos mejores que nadie. Sin Cristo no somos mejores que nadie. Y no tenemos nada de qué jactarnos. Todos estamos en la misma condición que necesitamos a Dios. Ya no tienes que fingir que tienes todo bajo control, porque ya no tienes que pretender que puedes cambiar tu propio corazón, sino que si estás desarraigado de la vid, nunca vas a poder cambiar. Necesitamos, amados hermanos, abrazar la vid verdadera para poder dejar de pecar, para poder amar como Dios nos pide que amemos. Y eso derriba nuestro orgullo, derriba nuestra autosuficiencia, porque a veces nos creemos mejor que el otro, porque cantamos mejor o porque predicamos mejor. Hermanos, sin Cristo no podemos hacer nada. Y esto ya nos lleva al tercer y último encabezado: la realidad de la disciplina divina y la oración contestada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 6 presenta una declaración más solemne y aterradora del Nuevo Testamento. Escucho bien, ¿cierto? El versículo 6 presenta una declaración más solemne y aterradora del Nuevo Testamento sobre las consecuencias de no permanecer en Cristo. Y la condición, y este verso establece una condición hipotética pero real: si alguien no permanece en mí, será sacado. Y aquí hay tres verbos. Dice: fue echado fuera, se secó, lo recogen, lo echan y luego arde en el juicio. El verbo será hecho fuera, junto con la imagen de ser quemado,
remite un rechazo definitivo. Pero Jesús no está hablando aquí simplemente de disciplina correctiva, porque el pámpano que no permanece en la vid no puede dar fruto, se seca y se pierde. Y esto nos da a entender, hermanos amados, una cosa, que el autor de Juan, el autor de este evangelio, se está refiriendo primero, teológicamente se está refiriendo a aquellos que están disfrazados en la iglesia. Recordemos que esta es la iglesia visible. Yo estoy en medio de la iglesia visible, pero Dios conoce la iglesia invisible. Y van a ser sacados de la vid verdadera aquellos que nunca han tenido un nuevo nacimiento genuino. A eso se refiere. Pero también hay una advertencia para aquellos que han sido regenerados, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos que llevan años caminando, pero están detenidos en su fe. Este versículo habla del destino de quienes nunca han estado realmente unidos a Cristo por la fe verdadera, aunque hayan estado en medio de la iglesia visible, en medio de la comunidad cristiana, como Judas Iscariote, en el mismo contexto del discurso del aposento alto. Iscariote, era parte de la iglesia visible, pero no era parte de la iglesia invisible. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y el contraste del versículo 7 es extraordinario. ¿Por qué uno siempre mira Me quedan 5 minutos. Para aquellos que permanecen en Cristo, donde además mis palabras permanecen en vosotros, viene una promesa asombrosa. Pedid lo que queráis y os será hecho. Amén. Pero la clave está en la doble permanencia. Primero, permanecer en Cristo. ¿Y qué más dice? Que sus palabras permanezcan en nosotros. Podemos decir que todos permanecemos en Cristo, ¿cierto? Pero su palabra permanece en nosotros. Yo no lo sé. Solo sé que nada sé. Solo sé que el día martes veo a 5 para conocer su palabra. Dos cosas para que nuestras oraciones se encasillen con la voluntad de Dios: permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Pero si no conocemos su palabra, hermanos, ¿cómo nuestras oraciones van a ser contestadas? ¿Cómo vamos a orar en el sentido correcto? Esto no es una fórmula mágica para obtener lo que queremos, sino la transformación sobrenatural de nuestros deseos para que coincidan con la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Cristo habita en nosotros, nuestro querer se alinea con su querer. Juan, en su carta, 1 Juan 5:14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y este pasaje complementa a Juan, el versículo número 7 que estamos estudiando, al mostrar que la oración efectiva no se trata de imponer nuestra voluntad a Dios, sino de que nuestra voluntad, escucha bien, hermano, sino que nuestra voluntad sea conformada a la suya a través de su palabra. Por eso, permanezcamos en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Pero para que su palabra permanezca en nosotros, yo debo conocer su palabra. O de lo contrario, mis oraciones pueden estar fuera de la voluntad de Dios.
¿Se entendió? Para estar en la perfecta voluntad de Dios, yo debo conocer la voluntad de Dios en la palabra. Y que cuando permanecemos en Cristo, su palabra transforma nuestros deseos. Comenzamos a desear lo que Él desea, nuestras prioridades se alinean con la suya, pedimos cosas que honran su nombre y nuestras oraciones se vuelven instrumentos de su voluntad. Nuestras oraciones, cuando permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra, se vuelven instrumentos de su voluntad. Oramos por sanidad, pero deseamos más su gloria que nuestro confort. Oramos por provisión, pero confiamos en su tiempo perfecto. Oramos por nuestros seres queridos, pero queremos más su salvación que su éxito. ¿Cómo cambiaría su vida de oración si realmente creyeras que Dios contestará cualquier petición que esté alineada con su voluntad y su palabra? La respuesta debe llevarnos a una mayor intimidad con Dios, pero a través de su palabra. Solo vamos a conseguir permanecer en Cristo, escúcheme bien, solo vamos a permanecer en Cristo cuando permanezcamos en su palabra. Cuando entendamos que mi voluntad tiene que estar alineada con su voluntad. Cuando entendamos que si nos separamos de la vid verdadera, nada podemos hacer. Para concluir, hermanos, esta mañana o esta tarde hemos explorado una de las verdades más transformadoras y determinantes del Evangelio, nuestra completa dependencia de Cristo. Cristo es la vid verdadera, no una opción entre muchas. Hemos confrontado la realidad humillante, pero liberadora de nuestra total impotencia espiritual aparte de Él. Hemos recibido la advertencia de permanecer en Él y la promesa gloriosa de la fructificación abundante cuando permanecemos en Cristo. Estas verdades nos llaman a una transformación radical en cómo entendemos y vivimos nuestra vida cristiana. No es una religión de autosuperación, sino de total dependencia de Cristo. No es una cuestión de esforzarse más, sino de rendirse más completamente a Cristo. No es sobre lo que podemos hacer por Dios, sino sobre lo que Él hace a través de nosotros cuando permanecemos en Cristo. Termino con estas 3 preguntas. ¿Hay alguna área de su vida donde has estado buscando vida fuera de Cristo? Repito. ¿Hay alguna área de su vida? ¿Hay alguna área de su vida donde usted ha estado buscando vida fuera de Cristo? Si es así, nómbrela mentalmente y entréguesela a Él ahora mismo. ¿Hay alguna lucha espiritual que has estado peleando con sus propias fuerzas? Confiese su impotencia y pide su poder. ¿Hay alguna decisión importante que has estado tomando sin consultar a Cristo? Comprométase a buscar su voluntad antes de actuar. Amén, Señor. Mi oración en esta tarde es que salgamos de aquí, hermanos, no como personas que han escuchado una lección interesante, no,
sino como ramas que han decidido permanecer más íntimamente conectadas con la vida verdadera. Porque cuando permanecemos en Cristo encontramos vida donde antes había vacío, experimentamos poder donde antes había impotencia, vemos respuestas donde antes había silencio. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de permanecer en Cristo para que su vida pueda fluir a través de nosotros. Y su gloria, escucha bien, y su gloria pueda manifestarse en nuestras vidas para bendición de muchos y honor y gloria a su nombre. Pongámonos en pie. Hermanos, antes de orar, quiero que cierren sus ojos por un momento y permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Hoy hemos escuchado una verdad que puede cambiar completamente nuestra vida. Que separado de Cristo no somos nada, no podemos nada, no tenemos nada de valor eterno. Pero también hemos escuchado la promesa más hermosa, que unidos a Él, que conectados a la vid verdadera podemos dar fruto abundante para la gloria de Dios. Y ahí, con sus ojos cerrados y nuestros corazones abiertos, oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos ha confrontado y consolado en esta tarde. Te damos gracias por Jesucristo, quien no solo nos enseñó sobre la vid verdadera, sino que Él es la vid verdadera. Señor, confesamos en esta tarde delante de usted que muchas veces hemos vivido como si fuéramos autosuficientes. Hemos intentado producir frutos espirituales con nuestras propias fuerzas. Hemos tratado de cambiar nuestro corazón con disciplina humana. Hemos buscado vida, propósitos y satisfacción en otras vidas que al final nos ha dejado secos y vacíos. Perdónanos, Señor, por nuestra arrogancia espiritual. Perdónanos por actuar como si no te necesitáramos cada momento de cada día. Perdónanos por confiar más en nuestras capacidades que en tu poder. Hoy reconocemos con humildad lo que tu palabra declara tan claramente, Señor, que separados de Cristo nada podemos hacer. Sin Él, nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. Sin Él, nuestros esfuerzos espirituales son vanos. Sin Él no podemos producir ni un solo fruto que a usted le agrade, Señor. Sin Cristo no podemos vencer ni una sola tentación. Sin Él no podemos cambiar ni un solo hábito. Sin Cristo no podemos amar como tú amas. Sin Cristo no podemos servir con poder genuino. Pero gracias, Señor, porque la historia no termina ahí. Gracias porque en Cristo tenemos todo. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Gracias porque unidos a Él, conectados a la vid verdadera, su vida puede fluir a través de nosotros y producir frutos abundantes. Señor Jesús, te rogamos que hagas de este mensaje no solo una lección que escuchamos en esta tarde, sino una realidad que debemos vivir día a día. Que desde este día en adelante nuestras vidas estén centradas completamente en usted.
Y cuando despertemos cada mañana, nuestra primera oración sea: Cristo, permanece en mí. Que cuando enfrentemos tentaciones, corramos a ti, reconociendo que solo tu poder puede vencerlas. Que cuando tomemos decisiones, Señor, busquemos tu voluntad, no la nuestra. Cuando sirvamos en tu reino, dependamos de tu Espíritu, no de nuestras habilidades. Padre, que cuando salgamos de aquí, lleguemos y llevemos grabado en nuestros corazones: separados de ti, no podemos hacer nada. Unidos a Cristo puede dar frutos abundantes. Muchas gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra y por hablar primero a mi corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.